Mi temática de hoy va a estar relacionado con el globo, que presuntamente es meteorológico y presuntamente es de China. Sin embargo, hay cierta información que China admite que es de su propiedad y que era simplemente un globo meteorológico. El globo meteorológico es muy normal, es algo que los países los utilizan, sus sistemas climáticos, estudiar. Pero la información que puede suministrar un globo meteorológico es importante inclusive para el espionaje. Pero la novela queda muy extraña. Vamos a entender cosas, no vamos a contar todo el resumen histórico desde que pasó la paranoia, pero sí entender el por qué actúa la política norteamericana de esa manera, pero contradicciones para ver que nos están engañando o nos están haciendo ver que no es así como pinta. Pero bien, si es un globo meteorológico, estamos hablando, hemos dicho que medía 3 autobuses, paneles solares gigantescos, y volaba a una gran altitud que no interfería en los vuelos comerciales de 12 kilómetros de altura. Estamos claros en eso. Sin embargo, si era un globo meteorológico, ¿por qué la NOAA no lo reportó? Y se hubiese dicho que nada más. Sin embargo, tenemos que ver que la trayectoria que ha tenido ha sido particularmente interesante. Si fuera de espionaje propiamente, Estados Unidos tiene sistemas de vigilancias y desde Alaska se hubiera detectado. ¿Y por qué no fue derribado en Alaska? Donde hay grandes zonas que no son de población. Cosa interesante. Si no, como repetimos, fue derribado en las costas de Carolina del Sur y no fue derribado en Montana, y con el pretexto que se ha dicho que había población. Pues Montana no es un lugar poblado. Tiene zonas muy amplias. Lo que sí es interesante es que había una base militar norteamericana y supuestamente es una base de misiles. No obstante, viene la historia. Tenemos que recordar que el espionaje que se han acusado Estados Unidos y China viene incluso desde la época Trump. Si Trump le negó a Huawei tener prioridades de venta en Estados Unidos y inclusive que los miembros del Pentágono tenían que usar celulares de otra marca norteamericana, pero no las de Huawei. Inclusive fue detenida en Canadá una de las dueñas de Huawei, y que estuvo por un tiempo en una situación difícil, casa por cárcel, o sea, simplemente porque los celulares Huawei, en ese momento Trump dijo que eran una amenaza a la seguridad nacional. Y se hablaba de espionaje. Bien, el globo meteorológico o el globo espía, que se dice ser, eso puede hacerlo igualmente un satélite, simplemente que su captación es por un tiempo determinado y que va marcando en su posición de movimiento. En cambio, un globo está más fijo un tiempo. Las fotografías pueden ser similares, aparentemente son iguales o muy similares, simplemente tiene mayor cercanía, mayor observación, es más visible a la población. Satélite no lo es así. Entonces, por ahí vamos empezando, que hay algo que no calza. Podría ser que las intenciones de globo tiene otro tipo de mapeo, otro tipo de análisis, además de climatológico. Podría ser, por eso se requirió un globo. Pero esto vamos a entender que para Estados Unidos, los militares norteamericanos van a recordar, todavía está vigente, la amenaza japonesa de la Segunda Guerra Mundial. Porque tanto alemanes como japoneses, pero hubo científicos japoneses que descubrieron esas corrientes que podían trasladar, inclusive desde la antigua Formosa, Taiwán, manos japonesas, tratar de que llegaran a Estados Unidos por esos vientos especiales del jet stream, llegaran a Estados Unidos y poder bombardear o hacer el tipo de bombas incendiarias que llegaran a las ciudades norteamericanas. El proyecto nunca se llegó a realizar, nunca se concretó,
pero sí lograron descubrir que eso sí podía suceder. No sé si experimentalmente lo lograron en su momento, pero descubrieron que con ciertos experimentos sencillos sí pudieran llegar hasta Estados Unidos. Y bien, eso podía calar en que en 2022, 2023, que estamos actualmente, pudiese hacerse una realidad con un experimento como ese. Entonces, previsiblemente es para un posible experimento militar. Descubrir que esas corrientes, pero tiene que ser no tan fácil, no porque solamente las corrientes de aire de alta altitud pueden lograr eso. Tiene que tener algún tipo de control para poder estacionarse o hacer algo para hacer como un experimento, como un proyectil, como un globo beta, un globo experimental. Entonces, esto ha calado en una posibilidad de temor real de ser una posible arma futura, un experimento. Porque en realidad hasta el momento no está claro ni lo que fue. ¿Por qué? Porque el mayor reclamo que han tenido es que extrañamente estuvo en Montana y por más de se comenta que estuvo posicionado encima de la base militar norteamericana por más de una hora. Entonces de alguna manera tenía algún tipo de control. Se dicen que estos globos meteorológicos pueden tener cierta capacidad de control, pero están muy expuestos a la demanda de vientos. Pero en este caso estuvo estacionado más de una hora encima de una base y eso fue lo que motivó a más de la novela paranoica norteamericana. ¿Que si está violando su espacio aéreo? Sí, pero los satélites no violan los espacios de alguna manera. Entonces, bien, el asunto es que es un artefacto visible y el temor a que fuera derribado en primera instancia es que si podía tener algún tipo de bomba explosivo que pudiera afectar. Eso no lo van a comentar. Y fue sorprendente que fue derribado de una forma altamente costosa al enviarse un F-22, un Raptor, que obviamente sí tiene la capacidad de volar mucho más alto que muchos aviones militares. Pero todavía disparar un misil o disparar hacia el globo fue altamente costoso. No fue ni siquiera capturado de alguna manera dentro de la ingeniería actual de cómo capturar ese globo y poder estudiarlo a fondo qué realmente tiene. Simplemente fue derribado de esta manera y ¿qué pueden encontrar de algo destruido con un impacto de un misil así? Pedacitos o nada. Entonces, vamos a ver que cómo pueden decir hoy en día qué tenía realmente. Si se descubre, lo importante era tener el control del globo y descubrir qué tenía realmente, ver su fabricación, ver sus partes, ver de dónde eran los orígenes de sus partes, cómo fueron comprados, estudiarlo más, analizarlo más. Pero de esta manera todo es una novela, no está claro lo que está pasando. Simplemente es parte del temor de un conflicto internacional, en la cual Blinken pospone su visita a China. Curiosamente, Estados Unidos viene desde la época de Obama, sobre todo en la Trump, tomando mucha fuerza, mucho control, mucha arma, mucha protección en el mar de China, porque sabe que China cada vez se va a buscar su expansión natural sobre sus zonas de influencia naturales, que Estados Unidos no va a poder controlar tarde o temprano. Sin embargo, esa es la guerra del mar de China. Esa es la situación que tiene Taiwán hoy en día. Sin embargo, ese no es el tema ahorita. Es cómo entender que en el sentido de esta novela tampoco nos dicen que Estados Unidos también se está fortaleciendo con una base militar en la zona de Guam, en la isla de Guam, en la histórica isla de Guam, en la cual es tan importante porque era la antigua isla de los españoles. El camino para llegar con los galeones españoles, los galeones, hasta Manila.
que era territorio dominado por España, por la España imperial. Y en este sentido, después Estados Unidos la tomará ante la guerra entre España y Norteamérica, en la cual va a tomar Filipinas, va a tomar la isla de Guam, y posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, Japón la va a tomar temporalmente. Entonces, en este sentido, es un lugar estratégico de reposte y de reorganización. Es un punto importante en el Pacífico. Entonces, estamos viendo una escalada muy peligrosa ante China, que durante la guerra de Ucrania, que está tomando un papel ya muy desgastante, muy en silencio, muy encubierto, se está haciendo una guerra contra China, en todos los sentidos también. Y sobre todo militarmente se ve una participación más directa de Estados Unidos con respecto a China. Y bien, ¿qué vamos a ver para ir terminando esto? ¿Por qué no fue derribado en Alaska? ¿Por qué fue derribado hasta Montana? Simplemente para hacer un espectáculo, para justificar preparaciones de seguridad en el Pacífico cercano a China. Pero también tenemos que ver que China está aprovechando esta situación, se está divirtiendo con esto de alguna manera. Tal vez no fue un acto de espionaje, tal vez fue un acto de probar futuras armas en el futuro. Pero lo que más les ha divertido es estudiar el comportamiento de Occidente en esta situación. Y algo muy extraño que no se ha hablado. Se dice de un globo en Latinoamérica. En nuestro país y en la parte de Sudamérica se ha visto este globo. Pero vino de China. ¿Tenemos información de su ruta? No. Posiblemente haya salido del Caribe. No sabemos por quién o por quiénes. Simplemente esto va a sumar más tensión al conflicto internacional que tanto está entre Ucrania, OTAN, Estados Unidos, como Estados Unidos con China y el efecto de negocios en Alemania.